Código Civil de la República Dominicana. Libro primero. De las personas. Título preliminar. Disposiciones generales. De la publicación, efectos y aplicación de las leyes en general. Artículo 1. Modificado por la Ley 1930 del 1949. Las leyes, después de promulgadas por el Poder Ejecutivo, serán publicadas en la Gaceta Oficial. Podrán también ser publicadas en uno o más periódicos de amplia circulación en el territorio nacional, cuando así lo disponga la ley misma o el Poder Ejecutivo. En este caso, deberá indicarse de manera expresa que se trata de una publicación oficial, y surtirá los mismos efectos que la publicación en la Gaceta Oficial. Las leyes, salvo disposición legislativa expresa en otro sentido, se reputarán conocidas en el Distrito Nacional y en cada una de las provincias, cuando hayan transcurrido los plazos siguientes, contados desde la fecha de la publicación hecha en conformidad con las disposiciones que anteceden, a saber, en el Distrito Nacional, el día siguiente al de la publicación. En todas las provincias que componen el resto del territorio nacional, el segundo día. Párrafo. Las disposiciones que anteceden se aplican también a las resoluciones y a los decretos y reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo. Artículo 2. La ley no dispone sino para el porvenir. No tiene efecto retroactivo. Artículo 3. Las leyes de policía y de seguridad obligan a todos los habitantes del territorio. Los bienes inmuebles, aunque sean poseídos por extranjeros, están regidos por la ley dominicana. Las leyes que se refieren al estado y capacidad de las personas, obligan a todos los dominicanos, aunque residan en país extranjero. Artículo 4. El juez que rehusare juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia. Artículo 5. Se prohíbe a los jueces fallar por vía de disposición general y reglamentaria las causas sujetas a su decisión. Artículo 6. Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares. Título primero. Del goce y privación o pérdida de los derechos civiles. Capítulo primero. Del goce de los derechos civiles. Artículo 7. El ejercicio de los derechos civiles es independiente de la cualidad de ciudadano, la cual no se adquiere ni se conserva sino conforme a la Constitución. Artículo 8. Todo dominicano disfrutará de los derechos civiles. Artículo 9. Son dominicanos. Primero, todas las personas que hayan nacido o nacieren en el territorio de la República, cualquiera que sea la nacionalidad de sus padres. Para los efectos de esta disposición, no se considerarán como nacidos en el territorio de la República los hijos legítimos de los extranjeros que residan en ella en representación o servicio de su patria. Segundo, todos los hijos de las repúblicas hispanoamericanas, y los de las vecinas Antillas españolas que quieran gozar de esta cualidad, después de haber residido un año en el territorio de la República. Tercero, todos los naturalizados según las leyes. Cuarto, todos los extranjeros de cualquier nación amiga, siempre que fijen su domicilio en el territorio de la República, declaren querer gozar de esta cualidad, tengan 2 años de residencia a lo menos, y renuncien expresamente su nacionalidad ante quien sea de derecho. Artículo 10. Los hijos de padres o madres dominicanos que hayan nacido en otro territorio, serán dominicanos, si vinieren y se domiciliaren en el país. Artículo 11. El extranjero disfrutará en la República de los mismos derechos civiles que los concedidos a los dominicanos por los tratados de la nación a la que el extranjero pertenezca. Artículo 12. Modificado por la Ley 3354 del 3 de agosto de 1952, GO 7454. La mujer extranjera que contrae matrimonio con un dominicano seguirá la condición de su marido, a menos que su ley nacional le permita conservar su nacionalidad, caso en el cual tendrá la facultad de declarar, en el acta de matrimonio, que declina la nacionalidad dominicana. Artículo 13. El extranjero, a quien el gobierno hubiese concedido fijar en la República su domicilio, gozará de todos los derechos civiles mientras resida en el país.
Artículo 14. El extranjero, aunque no resida en la República, podrá ser citado ante los tribunales de ella, para la ejecución de las obligaciones contraídas por él en la República y con un dominicano. Podrá ser llevado a los tribunales en lo que se refiere a las obligaciones contraídas en país extranjero respecto de dominicanos. Artículo 15. Un dominicano podrá ser citado ante un tribunal de la República, por causa de obligaciones por él mismo contraídas en país extranjero y aun con extranjeros. Artículo 16, modificado por la Ley 845, del 1978. En todas las materias y todas las jurisdicciones, el extranjero transeúnte que sea demandante principal o interviniente voluntario estará obligado a dar fianza para el pago de las costas y de los daños y perjuicios resultantes de la litis, a menos que posea en la República inmuebles de un valor suficiente para asegurar ese pago. Capítulo 2. De la pérdida de los derechos civiles. Artículo 17. Los derechos de ciudadano se pierden. Primero, por servir o comprometerse a servir contra la República. Segundo, por haber sido condenado a pena aflictiva o infamante. Tercero, por admitir en territorio dominicano empleo de un gobierno extranjero, sin consentimiento del Congreso Nacional. Cuarto, por quiebra comercial fraudulenta. Artículo 18. Pueden obtener rehabilitación en estos derechos aquellos dominicanos que no los hayan perdido por la causa determinada en el primer inciso del artículo precedente. Artículo 19, modificado por las leyes 485 del 15 de enero de 1944, GO 6023 y 3926 del 18 de septiembre de 1954, GO 7747. La mujer dominicana que celebre matrimonio con un extranjero y que desee adquirir la nacionalidad de su marido, siempre que la ley del país de éste lo permita, declarará expresamente su voluntad, consignándola en el acta de matrimonio. Si desea adquirir la nacionalidad de su marido después de haber celebrado el matrimonio, deberá hacerlo mediante naturalización. Párrafo. Agregado por la Ley 3926 del 18 de septiembre de 1954, GO 7747. Cuando sea inoperante la naturalización porque las leyes personales del marido le impongan su nacionalidad, será necesario que haga una declaración al Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, optando por la nacionalidad de su marido. Artículo 20. Los individuos que recobren la cualidad de dominicanos en el caso previsto por los artículos 10, 18 y 19, no podrán aprovecharse de sus efectos, sino después de haber cumplido las condiciones que aquellos artículos les imponen, y solamente para el ejercicio de los derechos que les fueren concedidos desde aquella época. Artículo 21. Ver artículos 11 y 14 de la Constitución. El dominicano que sin autorización del gobierno formara parte de un ejército extranjero o se afiliase a una corporación militar extranjera, perderá su cualidad de dominicano. No podrá regresar a la República sino con el permiso del gobierno y solo recobrará la cualidad de dominicano llenando las condiciones impuestas a un extranjero para adquirir la nacionalidad. Todo sin perjuicio de las penas pronunciadas por la ley criminal contra los dominicanos que hayan hecho o hagan armas contra su patria. Artículo 22. La mayor pena aflictiva temporal lleva consigo la degradación cívica y la interdicción legal, establecidas por los artículos 28, 29 y 31 del Código Penal. Artículo 23. El sentenciado a la mayor pena aflictiva temporal no puede disponer de sus bienes en todo o en parte, ya sea por donación entre vivos o por testamento, ni recibir nada en estos conceptos, a no ser por causa de alimentos. Todo testamento hecho por él con anterioridad a la sentencia en que se le impuso la pena es nulo. El presente artículo no es aplicable al sentenciado en rebeldía, sino una vez pasados 5 años desde la publicación, en estrados de la sentencia. Artículo 24. El gobierno puede relevar al sentenciado a la mayor pena aflictiva temporal, de todas o de parte de las incapacidades a que se refiere el artículo precedente.
puede también concederle que ejercite en el sitio de cumplimiento de la condena, todos o parte de los derechos civiles de que se haya visto privado por su estado de interdicción legal. Los actos ejecutados por el sentenciado en el sitio de la ejecución de la sentencia, no pueden gravar los bienes que poseyera al ser condenado o que después adquiriere a título gratuito. Artículo 25. Las presentes disposiciones sobre los efectos de la interdicción civil no son aplicables a los casos de condenación por causa política. Artículo 26. Suprimido. Artículo 27. Suprimido. Artículo 28. Suprimido. Artículo 29. Suprimido. Artículo 30. Suprimido. Artículo 31. Suprimido. Título segundo. De los actos del Estado Civil. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 34. Los actos del Estado Civil se inscribirán en los registros destinados a ese fin, y expresarán la hora, el día y el año en que se reciban, como también los nombres, apellidos, edad, profesión, nacionalidad y domicilio de las personas que en ellos figuren. Artículo 35. Los oficiales del Estado Civil no podrán insertar en sus actas, sea por vía de anotación o por cualquier otra indicación, sino aquello que deba ser declarado por los comparecientes. Artículo 36. En aquellos casos en que las partes no estén obligadas a comparecer personalmente, podrán hacerse representar por un apoderado especial, haciéndose constar esta circunstancia en el acta. Artículo 37, modificado por el artículo 13 de la Ley 4999, del 1958. Los testigos llamados a figurar en los actos del Estado Civil, deberán ser mayores de 18 años, parientes o no de las partes interesadas, y serán escogidos por estas. Artículo 38. El oficial del Estado Civil dará lectura del acta redactada a las partes que comparezcan, a sus apoderados, y a los testigos, haciendo en ella expresa mención del cumplimiento de esta formalidad. Artículo 39. Dicha acta será firmada por el oficial del Estado Civil, por los comparecientes y los testigos, o se hará mención en ella de la causa que impida hacerlo a unos u otros. Artículo 40. Los nacimientos, matrimonios y defunciones se harán constar en libros o registros separados, destinados uno para cada clase de aquellos actos. Artículo 41. Estos registros serán foliados y rubricados en la primera y última foja por el presidente del tribunal o juzgado de primera instancia, o el que ejerza sus funciones, del distrito o provincia correspondiente, sin que se puedan percibir derechos por esta operación. Artículo 42. Las actas del Estado Civil se inscribirán en los registros seguidamente, y sin dejar espacio en blanco entre una y otra. Las enmiendas y las remisiones al margen serán rubricadas y aprobadas lo mismo que toda el acta, y no podrán usarse abreviaturas ni fechas en números. Artículo 43. Al fin de cada año cerrarán los oficiales del Estado Civil sus registros, y formularán por separado un índice de cada clase de actos, el que elevarán en el mes de enero del siguiente año a la Suprema Corte de Justicia, reservando para el archivo los registros mencionados, los que deberán seguir usando, si no se hubiese llenado con las actas del año anterior. También elevarán cada trimestre a la Suprema Corte de Justicia un estado de todos los actos que hubieren autorizado en ese lapso de tiempo. Artículo 44. Los poderes y demás documentos de que se haga mérito en las actas del Estado Civil formarán un legajo en cada año, y quedarán depositados con los registros originales en el archivo oficial del Estado Civil correspondiente. Artículo 45, modificado por la Ley 1972 del 17 de marzo de 1936, GO 4888. Cualquier persona podrá pedir copia de las actas sentadas en los registros del Estado Civil. Esas copias, libradas conforme a los registros legalizados por el presidente del Tribunal de Primera Instancia de la jurisdicción, o por el juez que haga sus veces, se tendrán por fehacientes, mientras no sea declarada su falsedad, siempre que sus originales hayan sido redactados en los plazos legales.
pues las actas sobre declaraciones tardías, para las cuales no se hubiese usado la vía indicada en el artículo 99 de este código, podrán ser impugnadas por todos los medios del derecho, y su sinceridad será apreciada por los jueces. Artículo 46. Cuando no hayan existido los registros, o estos se hubieren perdido, la prueba de tales circunstancias será admitida, ya por título fehaciente, ya por testigos. En dichos casos los nacimientos, matrimonios y defunciones podrán probarse por medio de libros y papeles procedentes de los padres ya difuntos, o por medio de testigos. Artículo 47. Los actos del estado civil de un dominicano y un extranjero, hechos en el país extranjero, se tendrán por fehacientes, si han sido autorizados con las formalidades que prescriben las leyes de aquel país. Artículo 48. Los actos del estado civil de los dominicanos, otorgados en país extranjero, serán válidos, si han sido autorizados por los agentes diplomáticos o consulares de la República conforme a las leyes dominicanas. Artículo 49. En aquellos casos en que un acto del estado civil deba mencionarse al margen de otro ya escrito, se hará la anotación correspondiente, a solicitud de parte interesada, por el oficial del estado civil depositario del archivo. Artículo 50. La falta de cumplimiento a cualesquiera de los artículos anteriores por parte del oficial del estado civil, será perseguida ante el tribunal de primera instancia de la jurisdicción, y castigada con una multa que no podrá exceder de 30 pesos. Artículo 51. El oficial del estado civil será civilmente responsable de las alteraciones que aparezcan en los registros a su cargo, reservando su derecho, si hubiere lugar, contra los autores de dichas alteraciones. Artículo 52. Toda alteración y falsificación en las actas del estado civil, así como el asiento que de ellas se haga en hojas sueltas o de cualquier modo que no sea en los registros oficiales destinados a ese fin, darán lugar a reclamar los daños y perjuicios que procedan, además de las penas establecidas en el Código Penal. Artículo 53. El fiscal del Tribunal de Primera Instancia deberá vigilar los registros del estado civil, extenderá acta en caso necesario, denunciará las faltas o delitos cometidos por los oficiales del estado civil, y pedirá contra ellos las multas correspondientes. Artículo 54. En los casos en que un tribunal de primera instancia haya conocido de actos relativos al estado civil, las partes interesadas podrán interponer recurso contra ese juicio. Al estado civil, las partes interesadas podrán interponer recurso contra ese juicio. Al estado civil, las partes interesadas podrán interponer recurso contra ese juicio. Capítulo 3. De las actas de matrimonio. Capítulo 3. De las actas de matrimonio. Artículo 63. Antes de proceder a la celebración de un matrimonio, el oficial del estado civil fijará 2 edictos en la puerta de su oficina con intervalo de 8 días. Esos edictos y el acta que deba extenderse, expresarán los nombres, apellidos, profesión, nacionalidad y domicilio de los futuros esposos, su condición de mayores o menores de edad, y los nombres, apellidos, profesión y domicilio de sus padres. El acta expresará, además, el día, lugar y hora en que se hayan fijado los edictos, inscribiéndolos en un registro especial foliado, rubricado y autorizado de la manera que se ha dicho en el artículo 41. Un extracto del acta de publicación se fijará en la puerta de la oficina del oficial del estado civil durante los 8 días de intervalo de uno a otro edicto. El matrimonio no podrá celebrarse antes del 3er día, no comprendiendo el de la fijación del segundo edicto. Art. 64. Si los futuros esposos no tuvieren en un mismo lugar su domicilio, el oficial del estado civil que recibiese la declaración de uno de ellos, deberá remitir extracto del acta de publicación que hubiere redactado, al oficial del estado civil del domicilio del otro, para que lo fije en la puerta de su casa u oficina por el término de 8 días, devolviéndolo con la mención de haber o no ocurrido oposición. Y no podrá verificarse el matrimonio sin haberse recibido dicho documento bajo pena de destitución del oficial del estado civil que autorice el contrato matrimonial. Artículo
65. Si el contrato matrimonial no se hubiese celebrado dentro del año siguiente a la publicación, no podrá procederse a ejecutarlo sino después de haberse hecho nueva publicación en la forma ya expresada. Art. 66. Los actos de oposición al matrimonio se firmarán en el original y en la copia, por los opositores o por sus apoderados especiales, y se notificarán con copia del poder, que en estos casos ha de ser auténtico, a las partes en persona o en su domicilio, y al oficial del Estado civil, que firmará el original. Artículo 67. El oficial del Estado civil hará, sin demora, mención sumaria de las oposiciones en el registro de las publicaciones, y la hará asimismo al margen de la inscripción de dichas oposiciones, de las sentencias o actas de desestimación, cuyas copias le hubieren sido remitidas. Artículo 68. En caso de oposición, el oficial del Estado civil no podrá celebrar el matrimonio antes que se le haya remitido el fallo desestimándola, bajo pena de 60 pesos de multa, y pago de daños y perjuicios. Artículo 69. Si no hubiese oposición, se hará mención de ello en el acta de matrimonio, y si los edictos se hubieren publicado en diferentes comunes, las partes remitirán un certificado expedido por el oficial del Estado civil de cada una de ellas, haciendo constar que no existe dicha oposición. Artículo 70. El oficial del Estado civil exigirá el acta de nacimiento de cada uno de los futuros esposos. El cónyuge que no pueda procurársela, podrá suplirla, presentando un acta de notoriedad expedida por el juez de paz del lugar de su nacimiento o por el de su domicilio. Artículo 71. Esta acta de notoriedad contendrá la declaración de 7 testigos de uno u otro sexo, parientes o no del interesado, sus nombres y apellidos, profesión y domicilio del futuro esposo o esposa, los de sus padres, si son conocidos, el lugar y, en cuanto sea posible, la época de su nacimiento y las causas que impidan producir el acta. Los testigos firmarán el acta de notoriedad junto con el juez de paz y secretario, y si alguno no supiere o no pudiere hacerlo se hará constar. Art. 72. El acta de notoriedad se presentará al Tribunal de Primera Etapa. Capítulo 4. De las actas de fallecimiento. Artículo 77, modificado por la Ley 654 del 18 de julio de 1921, GO 3240. No podrá darse sepultura a ningún cadáver sin que se haga la declaración al oficial del Estado civil, el cual deberá, en los casos en que conciba alguna duda, trasladarse a la morada del difunto para cerciorarse del hecho. Cuando la defunción ocurra fuera de la población, el alcalde pedáneo recibirá la declaración trasladándose a la morada del difunto para verificar el hecho, y la comunicación al oficial del Estado civil se hará dentro de los 15 días siguientes para que éste la inscriba en el registro que corresponda. Artículo 78. El oficial del Estado civil extenderá el acta ante 2 testigos, los cuales serán, si es posible, los 2 parientes más próximos del difunto o sus vecinos. En el caso en que la defunción ocurra fuera del domicilio de la persona fallecida, el jefe de la familia en que aquello hubiere ocurrido o cualquiera otra persona, hará la declaración. Artículo 79, modificado por la Ley 654 del 18 de julio de 1921, GO 3240. El acta y el certificado de defunción contendrán la causa de muerte, los nombres y apellidos, profesión y domicilio del difunto, los nombres y apellidos del cónyuge, si el difunto hubiese sido casado o viudo, los nombres, apellidos, profesión y domicilio de los declarantes, con la mención de si son parientes y en qué grado. Contendrá, además, si fuere posible, los nombres, apellidos, profesión y domicilio de los padres del difunto y el lugar del nacimiento de estos. Y dicho certificado de defunción y el acta serán firmados por todos aquellos que hubieren concurrido a ella. Artículo 80. Cuando ocurra algún fallecimiento en los hospitales militares, civiles u otros establecimientos públicos, los jefes, directores, administradores o dueños de los mismos harán la declaración correspondiente ante el oficial del Estado civil, quien la redactará en la forma prescrita en el artículo anterior.
En dichos establecimientos se llevarán los registros destinados a asentar estas declaraciones. El acta o partida de defunción será remitida por el oficial del estado civil del lugar del fallecimiento al del último domicilio del difunto, quien la inscribirá en su propio registro. Artículo 81, modificado por la Ley 654 del 18 de julio de 1921, GO 3240. En el caso de morirse una persona sin asistencia médica, o cuando haya señales o indicios de muerte violenta u otras circunstancias que hagan sospechar la perpetración de un crimen, el comisario de policía municipal o de gobierno no permitirá la inhumación del cadáver sino después que el juez de instrucción, el fiscal, el juez de paz del municipio o el alcalde pedáneo de la sección, con la asistencia de un médico o de un cirujano, levante un acta del estado del cadáver y la causa de muerte, así como de las circunstancias que le sean relativas y de las noticias que hayan podido recogerse respecto de los nombres, apellidos, edad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento del difunto. Artículo 82. Los funcionarios de que habla el artículo anterior están obligados a remitir inmediatamente una copia del acta que hayan levantado al oficial civil del lugar en que hubiese acaecido el fallecimiento, el cual la sentará en el registro correspondiente, y enviará copia al del domicilio de la persona fallecida, si fuere conocida, para el cumplimiento de la formalidad. Artículo 83. Los secretarios de los tribunales criminales están obligados dentro de las 24 horas después de la ejecución de una sentencia de muerte, a remitir al oficial del estado civil del lugar en que se haya hecho la ejecución, todos los datos enumerados en el artículo 79, para que se redacte conforme a ellos la partida de defunción. Artículo 84. Cuando ocurran fallecimientos en las cárceles, presidios, casa de reclusión, detención o corrección, los alcaides o encargados de ellas darán aviso inmediato al oficial del estado civil del lugar, el que se trasladará al punto indicado y extenderá el acta de defunción, cuya copia remitirá al oficial del estado civil del domicilio del difunto, si fuere conocido. Artículo 85. En los casos de muerte violenta que ocurran en las prisiones y casas de reclusión, y en los de ejecución de la pena de muerte, no se hará en los registros ninguna mención de esa circunstancia, y las actas de defunción respectivas se redactarán de conformidad a lo prescrito en el artículo 79. Artículo 86. En los casos de fallecimiento durante un viaje por mar, se redactará el acta dentro de las 24 horas, en presencia de 2 testigos escogidos entre los oficiales del buque, y a falta de estos, entre la tripulación, y será firmada, a bordo de los buques de guerra, por el comisario, y en los mercantes por el capitán o patrón de la nave. Esta acta se inscribirá en la matrícula de la tripulación. Artículo 87. En el primer puerto a que arribe el buque, por cualquier causa que no sea la de su desarme, los oficiales de la Administración de Marina, capitán, dueño o patrón que hayan redactado las actas de defunción, dejarán 2 copias con arreglo al artículo 60. A la llegada del buque al puerto de desarme, la lista de la tripulación se depositará en las oficinas del encargado de la inscripción marítima, que remitirá una copia del acta de defunción firmada por él al oficial del estado civil del domicilio de la persona fallecida, cuya copia se inscribirá en los registros. Del domicilio de la persona fallecida, cuya copia se inscribirá en los registros. Capítulo 5. De las actas del Estado Civil relativas a los militares ausentes del territorio de la República. Artículo 88. Las actas del Estado Civil hechas fuera del territorio dominicano, relativas a los militares u otras personas empleadas en el ejército, se redactarán con arreglo a las disposiciones precedentes, salvo las excepciones contenidas en los artículos siguientes. Artículo 89. El habilitado de cada cuerpo llenará las funciones de oficial del Estado Civil. Las mismas funciones se desempeñarán, en lo relativo a los oficiales sin mando y a los empleados, por el comisario de administración del Ejército o Cuerpo de Ejército.
Artículo 90. En cada cuerpo habrá un registro para las actas del Estado Civil relativas a individuos del mismo, y otro en el Estado Mayor del Ejército o Cuerpo de Ejército para los oficiales sin mando y para los empleados. Estos registros se conservarán lo mismo que los demás registros de los cuerpos y Estado Mayor, y se depositarán en los archivos de guerra al regresar el ejército al territorio dominicano. Artículo 91. Los registros serán sellados y firmados en cada cuerpo por su jefe, y en el Estado Mayor, por el jefe de Estado Mayor General. Artículo 92. Las declaraciones de nacimiento se harán en el ejército a los 10 días del parto. Artículo 93. El oficial encargado de llevar el registro del Estado Civil, debe en los 10 días que sigan a la inscripción de un acta de nacimiento en dicho registro, remitir un extracto al oficial del Estado Civil del último domicilio del padre del recién nacido, o de la madre si el padre es desconocido. Artículo 94. Las publicaciones del matrimonio de los militares y empleados en el ejército, se harán por edictos en el lugar de su último domicilio. Además se pondrán durante 25 días en la orden del cuerpo a que pertenezca el interesado, y en la orden general del ejército para los oficiales sin mando y empleados. Artículo 95. Inmediatamente después de haberse inscrito en el registro el acta de celebración de un matrimonio, el oficial encargado de dicho registro remitirá copia al del Estado Civil del último domicilio de los esposos. Artículo 96. Las actas de defunción se redactarán en cada cuerpo por el habilitado encargado, y para los oficiales sin mando y los empleados, por el comisario de administración del ejército, con el testimonio de 3 testigos, y el extracto de estos registros se remitirá en el término de 10 días al oficial del Estado Civil del último domicilio del fallecido. Artículo 97. En caso de fallecimiento en los hospitales militares ambulantes o sedentarios, el acta se redactará por el director de dichos establecimientos y se remitirá al habilitado encargado en el cuerpo o al comisario de administración del ejército o del cuerpo de que formara parte el fallecido. Estos oficiales remitirán copia al oficial del Estado Civil de su último domicilio. Artículo 98. El oficial del Estado Civil del domicilio de las partes al que haya sido remitida desde el ejército copia de un acta del Estado Civil, la inscribirá inmediatamente en sus registros. Capítulo 6. De la rectificación de las actas del Estado Civil. Artículo 99. Cuando se pida la rectificación de un acta del Estado Civil, el tribunal competente conocerá de la demanda, a cargo de apelación, y con audiencia del fiscal, llamando a comparecer las partes si fuere procedente. Artículo 100. La sentencia de rectificación no podrá, en ningún tiempo, obrar en juicio contra las partes interesadas que no la hubieren promovido o que no hubiesen sido llamadas en juicio. Artículo 101. La sentencia de rectificación se inscribirá por el oficial del Estado Civil en el registro correspondiente, tan pronto como le sea entregada, y se hará mención de ello al margen del acta reformada. Título 3. Del domicilio. Artículo 102. El domicilio de todo dominicano, en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles, es el del lugar de su principal establecimiento. Artículo 103. El cambio de domicilio se entenderá realizado por el hecho de tener una habitación real en otro lugar, unido a la intención de fijar en ella su principal establecimiento. Artículo 104. La prueba de la intención se deducirá de la declaración expresa hecha, lo mismo al ayuntamiento del lugar que se abandone, que al del nuevo domicilio. Artículo 105. En defecto de declaración expresa, la prueba de intención se deducirá de las circunstancias. Artículo 106. El ciudadano que sea llamado a desempeñar un cargo público interino o revocable, conservará el domicilio que tuviere anteriormente, si no ha manifestado intención contraria. Artículo 107. La aceptación de funciones públicas en propiedad lleva consigo la traslación inmediata del domicilio del funcionario al lugar donde deba ejercer sus funciones. Artículo 108. El domicilio de la mujer casada es el de su marido. El menor no emancipado tiene por domicilio el de sus padres o tutor. El mayor privado de sus derechos civiles, el de su tutor.
Artículo 109. Los mayores de edad que sirviendo o trabajando habitualmente en casa de otro vivan en esta, tendrá el mismo domicilio que la persona a quien sirvan. Artículo 110. La sucesión se abrirá precisamente en el lugar del domicilio de la persona fallecida. Artículo 111. Cuando un acta contenga por parte de algunos de los interesados elección de domicilio para su ejecución en otro lugar que el del domicilio real, las notificaciones, demandas y demás diligencias podrán hacerse en el domicilio convenido y ante el juez del mismo. Título cuarto. De los ausentes. Capítulo primero. De la presunción de ausencia. Artículo 112. Si hay necesidad de proveer a la administración de todos o parte de los bienes de una persona cuya ausencia se presuma, y que no tiene apoderado en forma, se determinará por el Tribunal de Primera Instancia con arreglo a la demanda de las partes interesadas. Artículo 113. El tribunal, a requerimiento de la parte más diligente, nombrará un notario que represente los presuntos ausentes en los inventarios, cuentas, particiones y liquidaciones en las cuales puedan estar interesados. Artículo 114. El Ministerio Fiscal está especialmente encargado de velar sobre los intereses de las personas que se reputen ausentes. Capítulo segundo. De la declaración de ausencia. Artículo 115. Cuando una persona se hubiere ausentado de un domicilio o residencia, no teniéndose noticia de ella durante 4 años consecutivos, las partes interesadas podrán pedir al Tribunal de Primera Instancia que se declare la ausencia. Artículo 116. Para hacer constar la ausencia, el tribunal, después de examinar todos los documentos presentados, dispondrá que se haga una información contradictoria con el fiscal en el distrito a que el domicilio pertenezca y en el de la residencia, si son distintos el uno del otro. Artículo 117. El tribunal, al dictar fallo sobre la demanda, tendrá muy presentes los verdaderos motivos de la ausencia y de las causas que hayan impedido recibir noticias del individuo cuya ausencia se presume. Artículo 118. El fiscal remitirá al Procurador General de la República, que los hará públicos, los fallos tan pronto como se pronuncien. Artículo 119. La sentencia de la declaración de ausencia no se pronunciará sino un año después del fallo en que se ordenare la información. Capítulo tercero. De los efectos de la ausencia. Sección 1A. De los efectos de la ausencia relativamente a los bienes poseídos por el ausente el día de su desaparición. Artículo 120. En el caso en que el ausente no hubiere dejado poder para la administración de sus bienes, sus herederos presuntos en el día de la desaparición o de las últimas noticias, podrán, en virtud de fallo definitivo declaratorio de la ausencia, obtener la posesión provisional de los bienes que pertenecieran al ausente en el día de su marcha o en el de sus últimas noticias, con la obligación de dar fianza bastante para su administración. Artículo 121. Si el ausente hubiere dejado un poder, sus herederos presuntos no podrán solicitar la declaración de ausencia y la posesión provisional, sino después de pasados 10 años desde su desaparición o últimas noticias. Artículo 122. Lo mismo sucederá si cesaren los efectos del poder, en cuyo caso se proveerá a la administración de los bienes del ausente, con arreglo a lo preceptuado en el capítulo primero del presente título. Artículo 123. Cuando los herederos presuntos hayan obtenido la posesión provisional, si existiese testamento se abrirá a instancia de los interesados o del fiscal del tribunal. Y los legatarios, los donatarios, como todos los que tuvieren sobre los bienes del ausente derechos subordinados, a la condición de su muerte, podrán ejercitarlos provisionalmente siempre que prestasen fianza. Artículo 124. El esposo que gozare de la comunidad de bienes, si opta por la continuación de la comunidad, podrá impedir la posesión provisional y el ejercicio de todos los derechos que dependan del fallecimiento del ausente, y tomar y conservar por derecho de preferencia la administración de los bienes de aquel. Si el esposo pide la disolución provisional de la comunidad, ejercitará todos sus derechos legales y convencionales, con obligación de prestar fianza en lo que se refiere a las cosas susceptibles de restitución.
La mujer que opte por la continuación de la comunidad, conservará el derecho de renuncia de ella. Artículo 125. La posesión provisional tendrá el carácter de depósito, el cual dará a los nuevos poseedores la administración de los bienes del ausente, al que deberán rendirse cuentas si reapareciese o hubiese noticias suyas. Artículo 126. Los que obtengan la posesión provisional, lo mismo que el cónyuge que hubiere optado por la continuación de la comunidad, deberán proceder al inventario del mobiliario y de los títulos del ausente, en presencia del fiscal, en el tribunal de primera instancia o de un juez de paz requerido al efecto por el fiscal. El tribunal ordenará si procede vender todo o parte del mobiliario. En caso de venta, se empleará su precio y el de los frutos obtenidos. Los que hayan contraído la posesión podrán solicitar para su seguridad que se proceda por un perito nombrado por el tribunal a examinar y hacer constar el estado de los bienes inmuebles. Su dictamen será aprobado por el tribunal en presencia del fiscal, y los gastos se deducirán del producto de los bienes del ausente. Artículo 127. Los que a consecuencia de la posesión provisional o de la administración legal, hubiesen disfrutado de los bienes del ausente, no deberán entregarle más que la quinta parte de sus rentas, si regresare antes de los 15 años cumplidos de la desaparición, y la décima, si su regreso se realizase después de los 15 años cumplidos. Pasados 30 años de ausencia, les pertenecerá a los poseedores la totalidad de la renta. Artículo 128. Los que únicamente posean a título de posesión provisional, no podrán enajenar ni hipotecar los bienes del ausente. Artículo 129. Si otorgada la posesión provisional, pasaren 30 años y la ausencia continuara, o desde que el cónyuge presente goce de la administración de los bienes del ausente, o si hubieren pasado 100 años a contar desde la fecha del nacimiento del ausente, se levantarán las fianzas. Todos los que tengan derecho podrán pedir la partición de bienes y solicitar se otorgue por el tribunal de primera instancia la posesión definitiva. Artículo 130. Los herederos más próximos del ausente serán llamados a sucederle en el día en que se prueba su fallecimiento, estando obligados los poseedores de los mismos bienes a restituirlos, con las reservas que en su favor y respecto de los frutos o rentas establece el artículo 127. Artículo 131. Si el ausente regresa, o se prueba su existencia durante la posesión provisional, cesarán los efectos de la sentencia que haya declarado la ausencia, sin perjuicio, si ha lugar, de las medidas prescritas en el capítulo primero del presente título para la administración de sus bienes. Artículo 132. Si el ausente regresa o se prueba su existencia aún después de declararse la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren, el precio de los que se hubiesen enajenado, o los nuevos bienes que procedan del empleo que se hubiese hecho, del importe de las ventas realizadas. Artículo 133. Los hijos y descendientes directos del ausente podrán también durante los 30 años siguientes a la declaración de posesión definitiva, pedir la restitución de sus bienes con arreglo a los dispuesto en el artículo precedente. Artículo 134. Una vez declarada judicialmente la ausencia, todo el que tuviere derechos que ejercitar contra el ausente, no podrá repetir más que contra las personas que estén en posesión de los bienes o tengan su administración legal. Sección 2A. De los efectos de la ausencia relativamente a los derechos eventuales que puedan corresponder al ausente. Artículo 135. El que reclame un derecho perteneciente a un individuo cuya existencia se desconozca, debe previamente probar que aquel en cuya representación solicita, existía al nacer la acción o derecho reclamado. Hasta que esta prueba no se verifique, no se admitirá la demanda. Artículo 136. La herencia a la cual se ha llamado un individuo cuya existencia se desconozca, recaerá exclusivamente en aquellas personas con las cuales aquel debía concurrir, o a las que en su defecto tenían derecho a suceder. Artículo
137. Las disposiciones de los artículos precedentes se entenderán sin perjuicio de las acciones de petición de herencia y de otros derechos que, correspondiendo al ausente o a sus representantes o causahabientes, no se extinguen más que por el lapso del tiempo establecido para la prescripción. Artículo 138. Mientras el ausente no se presente o las acciones no se ejerciten por su parte, los que hayan recogido la sucesión harán suyos los frutos percibidos de buena fe. Sección 3A. De los efectos de la ausencia con relación al matrimonio. Artículo 139. El cónyuge ausente no podrá impugnar el nuevo matrimonio contraído por el cónyuge presente, sin que sus apoderados presenten la prueba de su existencia. Artículo 140. Si el cónyuge ausente no hubiese dejado parientes aptos para sucederle, podrá el otro cónyuge solicitar la posesión provisional de los bienes. Capítulo 4. De la vigilancia de los menores cuyo padre haya desaparecido. Artículo 141. Si el padre ha desaparecido, dejando hijos menores frutos de un mismo matrimonio, la madre quedará encargada del cuidado de los mismos, ejerciendo todos los derechos que correspondieren al marido en lo relativo a la educación de aquellos y administración de sus bienes. Artículo 142. 6 meses después de la desaparición del padre, si la madre hubiese fallecido al tiempo de esta desaparición, o si muriese antes que se declarase la ausencia del padre, se confiará el cuidado de los hijos por el Consejo de Familia a los ascendientes más próximos o, en su defecto, a un tutor provisional. Artículo 143. Lo mismo sucederá en el caso en que el esposo ausente haya dejado hijos menores de matrimonio contraído anteriormente. Título B. Del matrimonio. Capítulo primero. De las cualidades y condiciones necesarias para poder contraer matrimonio. Art. 144. El hombre, antes de los 18 años cumplidos, y la mujer antes de cumplir los 15 años no pueden contraer matrimonio. Artículo 145. Sin embargo, el gobierno puede, por motivos graves, conceder dispensas de edad. Artículo 146. No existe el matrimonio cuando no hay consentimiento. Artículo 147. No se puede contraer segundo matrimonio antes de la disolución del primero. Artículo 148. El hijo que no tenga 25 años cumplidos y la hija que no haya cumplido los 21 no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento de sus padres. Artículo 149. Si ha muerto uno de los dos cónyuges, o está imposibilitado de manifestar su voluntad, basta el consentimiento del otro. Artículo 150. Si han muerto los padres, o están imposibilitados de manifestar su voluntad, los reemplazarán los abuelos. Y si hay disentimiento entre el abuelo y la abuela de la misma línea, bastará el consentimiento del abuelo. Si hay disentimiento entre las dos líneas, el empate produce el consentimiento. Artículo 151. Los hijos de familia que hayan llegado a la mayor edad definida en el artículo 148 están obligados, antes de contraer matrimonio, a pedir por acto formal y respetuoso el consejo de sus padres, o el de sus abuelos cuando aquellos hubiesen muertos o no puedan manifestar su voluntad. Artículo 152. Desde la mayor edad fijada en el artículo 148, hasta la edad de 30 años cumplidos en los hijos y 25 en las hijas, el acto respetuoso prescrito por el artículo precedente, sobre el cual no hubiese recaído consentimiento, se reproducirá otras 2 veces, de mes en mes, y un mes después de la tercera petición se podrá celebrar el matrimonio. Artículo 153. Cumplidos 30 años, podrá celebrarse el matrimonio un mes después de la petición respetuosa de consejo a la que no haya seguido el consentimiento. Artículo 154. La petición respetuosa se notificará a aquel o aquellos de los ascendientes designados en el artículo 151 por 2 notarios o por un notario y 2 testigos, y en el expediente que al efecto debe formarse, se hará mención de la respuesta. Artículo 155. En caso de ausencia del ascendiente, al cual debe hacerse la petición respetuosa, se pasará a la celebración del matrimonio, exhibiendo la sentencia declaratoria de la ausencia.
y en defecto de dicha sentencia, de la que hubiere dispuesto la información, o si no se hubiere practicado un acta de notoriedad por el juez de paz del lugar en que el ascendiente haya tenido su último domicilio conocido. El acta contendrá la declaración de 4 testigos llamados de oficio por aquel funcionario. Artículo 156. Los oficiales del Estado civil que hayan procedido a la celebración de matrimonios de hijos o hijas de familia, menores respectivamente de 25 y 21 años cumplidos, sin que en el acta de matrimonio se mencione el consentimiento de los padres, abuelos o familia en los casos correspondientes serán, a instancia de las partes interesadas o del fiscal hecha al tribunal de primera instancia del lugar en que el matrimonio se haya celebrado, condenados a la multa fijada en el artículo 192, además a una prisión que no durará menos de 6 meses. Artículo 157. Cuando en los casos prescritos no hubieren precedido al matrimonio las peticiones respetuosas de consejo, el oficial del Estado civil que lo hubiere celebrado será condenado a la misma multa y a prisión por lo menos de 1 mes. Artículo 158. Las disposiciones contenidas en los artículos 148 y 149 y las de los artículos 151 y 155, relativas a la petición respetuosa que debe hacerse a los padres en los casos previstos en dichos artículos, son aplicables a los hijos naturales legalmente reconocidos. Artículo 159. El hijo natural que no haya sido reconocido, y el que después de haberlo sido, haya perdido sus padres, o si no pueden estos manifestar su voluntad, no podrá casarse antes de pasar los 25 años, sin obtener previamente el consentimiento de un tutor nombrado ad hoc. Artículo 160. Si no existen los padres o abuelos o hubiese imposibilidad de manifestar su voluntad, los hijos o hijas menores de 21 años no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento del Consejo de Familia. Artículo 161. En la línea directa el matrimonio está prohibido entre todos los ascendientes y descendientes legítimos o naturales y los afines en la misma línea. Artículo 162. En la línea colateral se prohíbe el matrimonio entre hermanos legítimos o naturales, y los afines del mismo grado. Artículo 163. También se prohíbe el matrimonio entre tío y sobrino o tía y sobrino. Artículo 164. Sin embargo, por causas graves, podrá el gobierno dispensar las prohibiciones establecidas respecto de los cuñados por el artículo 162, y por el artículo 163 entre tío y sobrina y tía y sobrino. Capítulo 3. De las oposiciones al matrimonio. Artículo 172. Tiene derecho a oponerse a la celebración de un matrimonio la persona casada ya con una de las partes contrayentes. Artículo 173. El padre, y en su defecto la madre, y a falta de ambos los abuelos y abuelas, pueden oponerse al matrimonio de sus hijos y descendientes, aunque estos tengan 25 años cumplidos. Artículo 174. En defecto de ascendientes, los hermanos, tíos o primos hermanos, no pueden oponerse sino en los 2 casos siguientes. Primero, cuando no se haya obtenido el consentimiento del Consejo de Familia preceptuado en el artículo 160. Segundo, cuando la oposición se funde en el estado de demencia del futuro esposo. Esta oposición podrá desestimarla el tribunal sin forma de juicio. No se recibirá nunca sino contrayendo el opositor la obligación de provocar la interdicción y de obtener sentencia en el plazo fijado por el tribunal. Artículo 175. En los casos previstos en el artículo precedente, el tutor o curador no podrá, en tanto que dure la tutela o curatela, hacer oposición mientras no sea autorizado por un Consejo de Familia que podrá convocar. Artículo 176. Todo acto de oposición deberá enunciar la cualidad en virtud de la cual tiene el opositor el derecho de formularla. Expresará la elección de domicilio, el lugar en que debe celebrarse el matrimonio y, a menos que sea hecha a instancia de un ascendiente, debe contener los motivos de la oposición. Todo esto bajo pena de nulidad y de la suspensión del oficial ministerial que hubiere firmado el acto de oposición.
Artículo 177. El Tribunal de Primera Instancia pronunciará en los 10 días su fallo sobre la demanda. Artículo 178. Si hubiere apelación, se decidirá en los 10 días del emplazamiento. Artículo 179. Si se desestima la oposición, los opositores, excepto los ascendientes, podrán ser condenados a indemnización de daños y perjuicios. Artículo 180. El matrimonio realizado sin el consentimiento libre de ambos esposos o de uno de ellos, no puede ser impugnado más que por los contrayentes o por aquel de ellos cuyo consentimiento no haya sido libre. Cuando haya habido error en la persona, el matrimonio podrá únicamente ser impugnado por el cónyuge que haya padecido el error. Artículo 181. En el caso del artículo precedente, no es admisible la demanda de nulidad, si los esposos hubieren hecho vida común continuada durante los 6 meses posteriores al momento en que el cónyuge hubiere recobrado su plena libertad de acción o en que hubiere reconocido el error. Artículo 182. El matrimonio contraído sin el consentimiento de los padres, de los ascendientes, o del Consejo de Familia, en los casos en que es necesario no puede ser impugnado sino por las personas cuyo consentimiento era indispensable, o por aquel de los cónyuges que tuviera necesidad del consentimiento. Artículo 183. No puede intentarse la acción de nulidad ni por los cónyuges ni por aquellos cuyo consentimiento era preciso, siempre que hubiesen previamente y de una manera expresa o tácita, aprobado el matrimonio, o cuando hubieren dejado transcurrir un año sin hacer reclamación alguna, a pesar de tener conocimiento del matrimonio. Tampoco puede ser intentado por el cónyuge, cuando haya dejado transcurrir un año después de cumplir la mayor edad en que ya no es necesario el consentimiento. Artículo 184. Todo matrimonio contraído en contravención a las prescripciones contenidas en los artículos 144, 147, 161, 162 y 163, puede ser impugnado por los mismos esposos, o por todos aquellos que en ello tengan interés, y por el Ministerio Público. Artículo 185. Sin embargo, el matrimonio contraído por esposos que no tuvieren ambos o el uno de ellos la edad exigida, no podrá ser impugnado. Primero, cuando hayan pasado 6 meses después de haber cumplido la edad. Segundo, cuando la mujer que no tuviese la edad haya concebido antes de terminar los 6 meses. Artículo 186. Los padres, ascendientes y familia que hayan consentido el matrimonio contraído en las condiciones a que el artículo anterior se refiere, no podrán pedir la nulidad. Artículo 187. En todos los casos en que con arreglo al artículo 184 se pueda intentar la acción de nulidad por todos los que en ello tengan interés, no puede, sin embargo, serlo por los parientes colaterales o por los hijos nacidos de otro matrimonio contraído por el cónyuge superviviente, a no ser en el caso de tener un interés de actualidad. Artículo 188. Matrimonio puede pedir la nulidad aún en vida del cónyuge unido a él. Artículo 189. Si los nuevos esposos oponen la nulidad del primer matrimonio, la validez o nulidad de este debe resolverse previamente. Artículo 190. El fiscal, en todos los casos a los cuales pueda aplicarse el artículo 184, y con las modificaciones indicadas en el artículo 185, puede y debe pedir la nulidad del matrimonio en vida de los dos cónyuges y solicitar la separación. Artículo 191. Todo matrimonio que no se haya celebrado ante el oficial público competente puede ser impugnado por los mismos esposos, por los padres, por los ascendientes y por todos los que tengan un interés de actualidad, como también por el Ministerio Público. Artículo 192. Si al matrimonio no han precedido los 2 edictos legales, o si no se han obtenido las dispensas prescritas por la ley, o si los intervalos prevenidos entre los edictos y la celebración no han sido observados, el fiscal hará que se imponga al oficial público una multa que no exceda de 60 pesos. Y contra los contrayentes, o aquellos bajo cuyo poder o jurisdicción han obrado, una multa proporcional a su fortuna.
Artículo 193. Las penas establecidas en el artículo precedente se impondrán a las personas en el mismo indicadas por toda infracción de las reglas prescritas en el artículo 165, aunque aquellas infracciones no se hayan considerado bastantes para declarar la nulidad del matrimonio. Artículo 194. Nadie puede reclamar el título de esposo ni disfrutar de los efectos civiles del matrimonio si no presenta una acta de celebración inscrita en el registro civil, excepto en los casos prescritos en el artículo 46, en el título de las actas del Estado civil. Artículo 195. La posesión de Estado no dispensará a los pretendidos esposos que respectivamente la invoquen de la obligación de presentar el acta de celebración del matrimonio ante el oficial del Estado civil. Artículo 196. Cuando haya posesión de Estado y se haya presentado el acta de celebración de un matrimonio ante el oficial del Estado civil, no podrán los esposos presentar demanda de nulidad de aquel acto. Artículo 197. Si a pesar de esto, en el caso de los artículos 194 y 195, existen hijos nacidos de dos personas que hayan vivido públicamente como esposos y que hayan muerto, la legitimidad de los hijos no puede ser puesta en duda con el solo pretexto de defecto de presentación del acta de celebración, siempre cuando esta legitimidad se promueve por una posesión de Estado que no sea contradicha por el acta de nacimiento. Artículo 198. Cuando la prueba de una celebración legal de matrimonio se adquiera por el resultado de un procedimiento criminal, la inscripción de la sentencia en los registros del Estado civil asegura al matrimonio, a contar desde el día de su celebración, todos los efectos civiles, lo mismo con relación a los esposos que a los hijos nacidos de este matrimonio. Artículo 199. Si los esposos o uno de ellos han muerto sin descubrir el fraude, pueden intentar la acción criminal, el fiscal y todas las personas que tengan interés en declarar válido el matrimonio. Artículo 200. Si el oficial público ha muerto antes del descubrimiento del fraude, la acción civil se intentará contra sus herederos por el fiscal, en presencia de las partes interesadas y en vista de su denuncia. Artículo 201. El matrimonio declarado nulo produce, sin embargo, efectos civiles lo mismo respecto a los cónyuges que a los hijos, cuando sea contraído de buena fe. Capítulo B. De las obligaciones que nacen del matrimonio. Artículo 203. Los esposos contraen por el solo hecho del matrimonio la obligación común de alimentar y educar los hijos. Artículo 204. Los hijos no tienen acción alguna contra sus padres para que los establezcan por matrimonio o en otra forma. Artículo 205. Los hijos están obligados a alimentar a sus padres y ascendientes necesitados. Artículo 206. Los yernos y nueras están igualmente obligados a prestar alimentos, en análogas circunstancias, a sus padres políticos, pero esta obligación cesa, primero, cuando la madre política haya contraído segundas nupcias. Segundo, cuando haya muerto el cónyuge que producía la afinidad y los hijos tenidos de su nuevo matrimonio. Artículo 207. Las obligaciones que resultaren de los anteriores preceptos son recíprocas. Artículo 208. Los alimentos no se acuerdan sino en proporción a la necesidad del que los reclama y a la fortuna del que debe suministrarlos. Artículo 209. Cuando hayan cesado la necesidad de obtener alimentos en todo o en parte, o no pueda darlos el obligado a ello, puede pedirse la reducción o cesación. Artículo 210. Si la persona que debe proporcionar los alimentos justifica que no puede pagar la pensión alimenticia, el tribunal, con conocimiento de causa, ordenará que reciba en su casa y en ella alimente y sostenga a aquel a quien los alimentos se deban. Artículo 211. El tribunal determinará también si los padres que ofrezcan recibir y alimentar en su casa el hijo a quien deban alimentos, estarán o no dispensados en este caso de seguir pagando la pensión alimenticia. Capítulo 6. De los deberes y derechos respectivos de los cónyuges.
Artículo 212. Los cónyuges se deben mutuamente fidelidad, socorro y asistencia. Artículo 213, modificado por la Ley 855 del 1978. Los esposos aseguran juntos la dirección moral y material de la familia, proporcionan la educación de los hijos y preparan su porvenir. La mujer casada tiene la misma capacidad civil que la mujer soltera. El régimen matrimonial que adopten los esposos no puede contener ninguna restricción a la capacidad civil de la esposa que no se haya expresamente consignada en la ley. Artículo 214, modificado por la Ley 855 del 1978. Cada uno de los esposos debe contribuir, en la medida de lo posible, a los gastos del hogar y a la educación de los hijos. A falta de uno de los esposos de cumplir su obligación, el otro esposo podrá obtener del juez de paz de su domicilio la autorización de embargar retentivamente y de cobrar de los salarios, del producto del trabajo o de las rentas de su cónyuge una parte proporcionada a sus necesidades. Antes de decidir el asunto, los esposos serán llamados ante el juez de paz por medio de una carta certificada del secretario, que indique la naturaleza de la demanda. Los esposos deberán comparecer personalmente salvo en caso de impedimento absoluto, debidamente justificado. La notificación de la sentencia por el esposo que la ha obtenido a su cónyuge y a los terceros deudores vale por sí misma atribución de las sumas embargadas. Las sentencias así dictadas serán provisionalmente ejecutadas, no obstante oposición o apelación. Una nueva decisión puede siempre ser provocada, si lo justifica un cambio de las situaciones respectivas. Artículo 215, modificado por la Ley 855 del 1978. Los esposos se obligan mutuamente a una comunidad de vida. La residencia de la familia está en el lugar que ellos escojan de común acuerdo. Sin embargo, si la residencia escogida presenta para la familia graves inconvenientes, el tribunal puede autorizar una residencia distinta y, si es necesario, estatuir acerca de la residencia de los hijos. Los esposos no pueden, el uno sin el otro, disponer de derechos sobre los cuales esté asegurada la vivienda de la familia, ni de los bienes muebles que la guarnecen. Aquel de los cónyuges que no ha dado su consentimiento puede pedir la anulación del acto dentro del año a partir del día en que haya tenido conocimiento del mismo. La acción no será intentada después de haber transcurrido un año de la disolución del régimen matrimonial. Artículo 216, modificado por la Ley 855 del 1978. Si uno de los cónyuges incumple sus deberes y pone así en peligro los intereses de la familia, el juez de los referimientos puede prescribir todas las medidas urgentes que requieran esos intereses durante un periodo determinado. Cada uno de los cónyuges puede hacerse autorizar por el juez, sea para representar al otro cónyuge, sea para actuar sin el consentimiento de éste. Cada uno de los cónyuges puede hacerse autorizar por el juez, sea para representar al otro cónyuge, sea para actuar sin el consentimiento de éste. Artículo 217, modificado por la Ley 855 del 1978. Cada uno de los esposos tiene poder para celebrar, sin el consentimiento del otro, los contratos que tienen por objeto el mantenimiento y la conservación del hogar o la educación de los hijos. La deuda así contraída obliga al otro solidariamente. La solidaridad no tiene lugar, sin embargo, cuando los gastos son manifiestamente excesivos, para lo cual se tomará en cuenta el tren de vida del hogar, la utilidad o inutilidad de la operación y la buena o mala fe del tercero contratante. Tampoco tiene lugar en las obligaciones resultantes de compras a plazo, si no han sido concertadas con el consentimiento de los dos cónyuges. Artículo 218, modificado por la Ley 855 del 1978. Cada uno de los esposos puede hacerse abrir, sin el consentimiento del otro, cuentas corrientes,
cuentas de depósitos, de ahorros, de títulos o de cualquier otro género, en su nombre personal. El cónyuge depositante se reputa, respecto del depositario, tener la libre disposición de los fondos y de los títulos en depósitos. Artículo 219, modificado por la Ley 855 del 1978. Si uno de los esposos se presenta solo para realizar un acto de administración, de goce o de disposición sobre un bien mueble que él detenta individualmente, se reputa, respecto de los terceros de buena fe, que tiene poder para realizar él solo ese acto. Esta disposición no es aplicable a los bienes muebles del hogar señalados en el artículo 215, párrafo 3. Tampoco aquellos muebles corporales cuya naturaleza hace presumir que son de la propiedad del otro cónyuge. Artículo 220, modificado por la Ley 855 del 1978. La mujer tiene el derecho de ejercer una profesión sin el consentimiento de su marido. Puede siempre, para las necesidades de esa profesión, enajenar y obligar sus bienes personales en plena propiedad, sin el consentimiento de su marido. Artículo 221, modificado por la Ley 855 del 1978. Bajo todos los regímenes y so pena de nulidad de cualquier cláusula contraria contenida en el contrato de matrimonio, la mujer casada tiene sobre los productos de su trabajo personal y las economías que de éste provengan, plenos derechos de administración y de disposición. Ella puede hacer uso de estos para adquirir inmuebles o valores mobiliarios, y puede enajenar los bienes así adquiridos, así como tomar a préstamos sobre los mismos, e hipotecarlos. Artículo 222, modificado por la Ley 855 del 1978. Los bienes reservados a la administración de la mujer podrán ser embargados por sus acreedores. También podrán serlo por los acreedores del marido con quienes haya tratado éste en interés de ambos esposos, siempre que de acuerdo con el régimen adoptado, debieren haber estado, antes de la presente ley, en manos del marido. La prueba de que la deuda ha sido contraída por el esposo en interés de ambos debe ser suministrada por el acreedor. El marido no es responsable, ni sobre los bienes ordinarios de la comunidad ni sobre los suyos propios, ni de las deudas y obligaciones contraídas por la mujer cuando no los han sido en interés común, aun cuando ella haya actuado dentro de la capacidad que le confiere la ley. Artículo 223, modificado por la Ley 855 del 1978. El origen y la consistencia de los bienes reservados serán establecidos tanto respecto de los terceros, como del marido, por todos los medios de prueba. Artículo 224, modificado por la Ley 855 del 1978. Cada uno de los esposos percibe sus ganancias, entradas y salarios y puede disponer de ellos libremente después de haber cumplido con las cargas del matrimonio. Párrafo. Si existe comunidad o sociedad de gananciales, los bienes reservados entrarán en la partición del fondo común. Si la mujer renuncia a la comunidad, ella los conservará francos y libres de deudas, salvo aquellas que tenían por prenda dichos bienes, en virtud de las disposiciones de la presente ley. Esta facultad se otorga a sus herederos en línea directa. Bajo todos los regímenes que no estén sujetos a comunidad o sociedad de gananciales, estos bienes pertenecen a la mujer. Artículo 225, modificado por la Ley 855 del 1978. La mujer mayor de edad, sea soltera o casada, puede figurar como testigo en todos los actos instrumentados por los notarios públicos, oficiales del Estado civil y todos los demás oficiales públicos y ministeriales, en las mismas condiciones y con sujeción a las mismas restricciones y prohibiciones que el hombre. El marido y la mujer no podrán figurar conjuntamente como testigos del mismo acto. Artículo 226, modificado por la Ley 855 del 1978. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a las mujeres casadas con anterioridad a la época de su entrada en vigencia, y sustituyen los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
de la Ley número 390, de fecha 18 de diciembre de 1940. Artículo 227, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 228, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 229, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 230, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 227, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 228, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 229, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 230, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 231, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 232, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Art. 233, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 234, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 235, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 236, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 237, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 238, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 239, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 240, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 241, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 242, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 243, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 244, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 245, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 246, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 247, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 248, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 249, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de artículo 250, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 251, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 252, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 253, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 254, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899.
Artículo 255, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 256, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 257, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 258, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 259, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 260, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 261, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 262, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 263, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 264, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 265, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 266, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 267, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 268, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 269, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 270, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 271, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 272, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 273, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 274, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 275, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 276, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 277, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de Artículo 278, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 279, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 280, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 281, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 282, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 283, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 284, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 285, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 286, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 287, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899.
Artículo 288, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 289, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 290, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 291, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 292, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 293, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 294, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 295, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 296, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 297, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 298, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 299, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 300, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 301, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 302, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 303, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 304, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 305, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 306, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 307, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 308, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 309, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 310, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899. Artículo 311, derogado por la Ley 3893 del 1 de julio de 1899.